Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Hoy en día, la gente invierte años de su vida en grandes cantidades de dinero para estudiar, para prepararse, para obtener un título. Pero escuche bien la palabra que estoy utilizando, porque no quiero que se malinterprete que yo digo que es malo estudiar. Dije, la gente invierte. Es una inversión. No escatiman el costo de sus títulos, de su preparación. Y es interesante porque aprenden teorías, desarrollan habilidades, se capacitan para enfrentar los retos, y eso es muy valioso. Pero hay algo que no se enseña en una aula. ¿Sabe cuál es o qué es? Es cómo aprender de los propios errores. Porque irónicamente, mis estimados oyentes, podemos ser muy preparados en lo académico, pero podemos ser muy escasos en la reacción y en las buenas decisiones en la vida. Yo conozco gente que tiene muchos títulos, pero su vida familiar, su vida financiera está quebrada, sus valores están quebrados. Tropezamos en lo mismo, repetimos decisiones, ignoramos advertencias y volvemos a caer en los mismos errores como que si nunca hubiéramos aprendido nada. El problema no es la falta de conocimiento, el problema es la falta de reflexión. No es qué saber hacer. El problema aquí es que no he corregido lo que he hecho mal. Y aquí es donde la Biblia nos confronta con una verdad poderosa. Salomón dice que la sabiduría no está en las universidades, no está en los cursos. La sabiduría no está escondida ni está reservada solo para algunos. Dice el siguiente pasaje de Proverbios que la sabiduría clama en las calles, levanta su voz en las plazas. Usted lo puede leer en Proverbios capítulo número 1, versículo 20, versículo 21. ¿Qué significa eso? Que la sabiduría está disponible, está al alcance, está hablando de que uno puede encontrarla sin dificultad. Es decir, no todo en la vida se aprende pagando, sino muchas veces vamos a aprender observando y sobre todo corrigiendo. Así que Dios, en su gracia,
puede usar nuestros errores para darnos una escuela. La pregunta, hermano, hermana, no es si la sabiduría está disponible. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharla. Hoy, en el marco de la celebración, festejando a las madres, voy a compartir un tema que principalmente va dirigido para las que son mamás. Eso no implica que usted, que es varón, que es joven, soltero y no es mamá, esta enseñanza no sea para usted. Escúchela, reflexione. Esa es la sabiduría. Pero vamos a aprovechar esta fecha para darle una palabra de ánimo a las que son mamás. Ser mamá, hermano o hermana, no es solo un rol biológico, es una responsabilidad espiritual. La Biblia nos muestra ejemplos de mujeres que, aunque fueron usadas por Dios, escuche, también cometieron errores. De eso quiero hablarles. Hoy voy a hablarles errores que las mamás deben evitar. Pero no quiero que usted lo escuche en función, pobrecita. Si pues de plano le tuvo que haber pasado. No, escúchelo y tráigalo a su vida. Y que estos errores puedan servir una advertencia. Ojalá que sean una advertencia. Pero creo que en algún momento puede ser como un espejo, donde la palabra de Dios nos va a decir, en este caso a las mamás, eso es lo que está pasando en tu vida como mamá. Así que hoy vamos a aprender, no vamos a juzgar, vamos a aprender. Y vamos a ver algunas mujeres y sus errores, grandes mujeres. Empecemos. Génesis capítulo 16, verso 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Aquí vamos a ver un error. El error es de una mujer llamada Sara, que aunque en este momento no era mamá, pero en su mente ya era mamá porque quería tener un hijo. ¿Cuál es el error? Querer ayudar a Dios con las soluciones humanas. El texto nos habla de que Sara, al ver que no podía tener hijos, decide darle su sierva Agar a su esposo. ¿Cuál fue su error? No confiar en Dios. Dios ya había hablado y había dicho, tendrán descendencia. Entonces quiero que usted observe que Sara no actuó por maldad, actuó por ansiedad, porque ella quería ver cumplida la promesa, pero no entendió que todo en la vida tiene un proceso y al final de ese proceso, ese es el tiempo, pero no soportó el proceso. Y esta es una reflexión que hay que hoy hacer especialmente para usted, querida hermana, que es madre de familia. Yo sé que usted ama a sus hijos. Usted ama a su familia. Pero hay un tipo de amor que se desespera. Un amor que no sabe esperar. Un amor que quiere resultados inmediatos.
de ese es el amor que Sara nos está mostrando. Ese amor, aunque es amor y es sincero, termina interfiriendo con el plan que Dios tiene. Hoy en día muchas mamás, por ejemplo, quieren resolver la vida de sus hijos. Hay mamás que quieren evitar que sus hijos sufran. De tal manera que esa ansiedad de resolver la vida a sus hijos las lleva a controlar la vida de sus hijos. Pero escuche bien, Dios no llamó a las mamás a sustituir a Dios. Dios llamó a las mamás a confiar en Dios, en el plan que Él tiene para sus hijos, para su familia. ¿Qué pasa cuando una mamá no confía en Dios? Sara es un ejemplo claro de esto. Empieza a tomar decisiones apresuradas, empieza a hacer cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, comienza a hacer locuras. Imagínese usted, traerle otra mujer a su esposo y que su esposo tenga relaciones con esa otra mujer y que el hijo que se consiga va a ser de ella. Todo por ese corazón de mamá. Entonces, cuando una madre no confía en Dios, hay muchas cosas que pueden suceder. Le hablo de 3 cosas. Primero, la ansiedad, ya le digo, esa desesperación de no ver resultados. Y eso la puede llevar a usted a empujar a tomar decisiones. Esa es la segunda cosa, decisiones impulsivas. Generalmente todas las decisiones impulsivas no son bien pensadas. Pero hay un tercer punto aquí que me gustaría profundizar y es, se vuelve controladora. ¿Conoce usted mamás controladoras? Y veo muchas manos ahí queriéndose levantar o queriendo decir, yo conozco una. Pero como tiene a mamá cerca no lo va a hacer o no lo va a decir. Pero, querida madre, Sara cometió ese error. Sara quería controlar a Abraham y ¿sabe qué? Quería controlar a Dios. Y sin darse cuenta, empieza a crear hijos. Hijos cuya dependencia no es para Dios, sino es dependencia para ella o de ella. Yo quiero decirle a usted, querida madre, que Dios ama a sus hijos. ¿Y sabe qué? Les tiene un amor a sus hijos más que usted. El amor de una madre es admirable. Si no, observe el escenario del 10 de mayo versus con el 17 de junio. Es totalmente opuesto. Todos sabemos y reconocemos el amor de una madre. Pero si hay un amor más grande que pueda tener una persona más que la de su mamá, es el amor de Dios. Y quien primero debe de entender eso es una madre. Toda madre debería de entender que Dios ama más y mejor que usted, mamá, a sus hijos. Y Dios sabe lo que está haciendo en sus hijos, aunque usted no lo entienda. Eso tampoco le quiero que usted lo interprete como un abandonar y ser indiferente a sus hijos. No, 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 no. Y aquí quiero cerrar para irme a otro error de Sara. ¿Cómo usted puede dejar de ser una persona ansiosa y pretender ayudar a Dios en el plan, presentando un mejor propósito y plan para sus hijos? Número 1, no fuerce los procesos en sus hijos.
Sígalos amando, sígalos cuidando, sígalos supervisando, pero no fuerce los procesos. Dios tiene algo para sus hijos. No tome atajos emocionales. Vamos a apresurar el asunto para que crezcan más rapidito. No. Y sobre todo, aprenda a esperar en Dios, aunque eso le pueda doler. Entonces, primer error, estimadas hermanas y hermanos que nos están escuchando, querer ayudar a Dios con soluciones humanas. Allí en Génesis, demos un salto al capítulo 21 y vamos a leer 2 versículos. Ahí hay otro error de la misma mujer. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Años después, esta mujer vio a aquel bebé tan lindo y le pusieron por nombre Ismael. Así se llamó aquel fruto de la idea de Sara. Pero ya en este texto, Ismael deja de ser un bebé lindo y se convierte en un adolescente molestón. Muy consentido por parte de Abraham, pero también por parte de Agar. Entonces, Sara, al ya tener su propio hijo, obviamente no quería tener esa competencia. Y el texto que leímos nos habla de una Sara que está molesta porque Ismael está molestando a su hijo, burlándose. Y aquí viene lo que ella hace. Ella le dice a su esposo: echa a esta mujer y su hijo. Y aquí vemos un segundo error, que es un error que hay que evitar en el papel de madre, y es reaccionar con celos y dureza. Sara está actuando no desde un corazón misericordioso, un corazón de gracia, de bondad, sino un corazón de emoción, porque como madre es entendible que no le gusta que a su hijo lo estén molestando otros. ¿Cómo se ponía usted, querida mamá, cuando usted se enteraba que un hijo le estaba quitando la refacción, que un muchacho le estuviera quitando la refacción a su hijito? Usted iba con todo a buscar allá en el colegio, en la escuela, ¿sí o no? No hay que actuar desde la emoción, porque si actuamos desde la emoción, las mamás están propensas a reaccionar con celos y dureza. Una mamá que está herida, que no ha sanado, se convierte en una fuente de mucho peligro. Hermano, el dolor que no es sanado es un dolor que más tarde va a endurecer un corazón. Y lo que antes pudo haber sido una mujer sensible, amorosa, a causa de esa herida, se va convirtiendo poco a poco en alguien muy rígida, muy reactiva, muy impredecible, no porque sea mala, sino porque está agotada de cargar sola con algo que nunca fue atendido. Cuando una mamá opera desde ese lugar, es decir, desde una herida emocional, su amor está presente, pero ese amor no llega al 100%, sino, déjeme usar esta palabra,
ese amor llega deformado. Puede amar profundamente, pero a la vez herir profundamente. Puede dar todo lo que tiene y aún así transmitir mensajes que marquen negativamente el corazón de sus hijos. La dureza no es falta de amor. La dureza es esa armadura que se puso una mujer para poder protegerse. El problema es que esa armadura no distingue entre lo que es una amenaza y lo que es una caricia. Le va a proteger del dolor, pero también va a bloquear de que usted pueda ser una persona llena de ternura. Y los hijos que no entienden la historia detrás de esa armadura, solo van a ver a una mamá que rechaza, una mamá que explota, que no puede simplemente abrazar sin tensión. Las decisiones, hermanas, tomadas desde el enojo, siempre van a causar mucho daño, muchas heridas. Las decisiones se tienen que tomar desde la sabiduría de Dios. Es en esos momentos, no se está respondiendo a lo que el hijo hizo, se está respondiendo al sentimiento acumulado. No se está respondiendo a lo que no se dijo, a lo que no se lloró, sino a lo que nunca tuvo justicia. El hijo se convierte sin saberlo en el que recibe de una conversación que no es suya. Es decir, paga los platos rotos de algo que él no hizo. De eso es lo que hoy Dios habla a su vida, querida madre, diciéndole, no reacciones con celos, no reaccione con dureza. Una mamá que está herida necesita buscar ayuda. Y aquella madre que no busca ayuda puede crear hijos que también aprenden que el amor duele, que la cercanía es peligrosa, que los conflictos se resuelven con explosión, con frialdad. No porque nadie lo haya querido así, sino porque nadie sanó o rompió esa situación. Así que hoy le dejo 3 consejos. Estimada madre, no discipline desde su enojo. Número 1. Número 2. Sane sus asuntos del pasado. Si no sana sus heridas, sus asuntos del pasado, su corrección no va a ser plena. Y recuerde, número 3, su reacción forma parte del corazón de sus hijos. Amén. Hemos visto 2 errores de Sara. Recordemos, el primer error, querer ayudar a Dios con soluciones humanas. El segundo error fue el actuar con una actitud de dureza y de celos, una reacción. Sara, sí, esa mujer importantísima en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a ver otra mujer importantísima en el Nuevo Testamento. Usted ya sabe quién es, la madre de Jesús. María. María cometió errores. Y déjeme hablarle de 2 errores. No estamos juzgando ni a Sara ni a María. Estamos aprendiendo de los errores. Y esto le está dejando a usted, querida mamá, un mensaje para que usted siga avanzando, mejorando y creciendo en su tarea de ser madre. Lucas 2:43. Leamos 3 versículos. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día.
y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Aquí vemos un error que, aunque no es un error totalmente de María, sino es de los dos, pero ahí estaba involucrado María, el error es el descuido de su responsabilidad. Jesús no tenía la edad para caminar solo, sin embargo, fue algo que descuidaron. Jesús se había quedado en el templo y María no se dio cuenta. Bueno, era Jesús, no andaba vagando, no andaba perdiendo el tiempo, no andaba de capiuza, era Jesús. Pero el punto aquí no es Jesús, porque Jesús está en lo correcto. Quien estaba en lo incorrecto eran sus padres, y en este caso María, porque no se dieron cuenta. Ellos asumieron que todo estaba bien, pero les faltó algo que se lo voy a mencionar, el cual, si dejamos de hacer ese algo, la mamá va a entrar al grupo de irresponsabilidad. ¿Qué es ese algo? Supervisión. Las mamás tienen que supervisar a sus hijos. Hoy en día hay muchas mamás que viven con la sensación de tranquilidad aparente. Piensan que todo está bien porque asumen como hizo María: mi hijo no anda en malos pasos. Mi hijo se la pasa en casa. Mi hijo, mi hija tiene amigos tranquilos. Mi hijo es un ángel, no me da problemas. Y esa sensación genera en la mamá una especie de descanso emocional. Pero eso no es seguridad espiritual. Porque, hermano y queridas madres, hay una verdad que no se puede ignorar. Estar cerca físicamente no significa estar bien espiritualmente. María pensó que Jesús estaba en la caravana. No lo vio, pero lo asumió. Y ese es el mismo error que muchas madres cometen hoy. Suponen en lugar de verificar, supervisar. Se supone que su hijo en este momento esté en la iglesia. ¿Por qué? Porque desde chiquito creció en la iglesia y participaba en el coro de la iglesia. Pero, ¿qué pasó? Dejó de supervisar. Mi hijo tiene buen corazón porque no habla mal. Bueno, tal vez no habla. ¿Ya lo escuchó hablar en otro lugar fuera de su entorno? Y así pudiera dar otra serie de ejemplos. El punto acá que quiero que juntos aprendamos es que la vida espiritual no se mide por la apariencia externa. ¿Sabía usted que su hijo puede estar en casa, en la iglesia, pero aún así puede estar desconectado de Dios? Su hijo puede estar rodeado de personas, pero su corazón, el del hijo, puede estar vacío. Su hijo puede estar portándose bien, pero no tiene fe espiritual. Jesús, fíjese, Jesús no se perdió en un lugar oscuro. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Y eso es bien revelador, hermano. Un hijo puede estar en un lugar correcto y aún así puede estar fuera del radar de sus padres, de su mamá. Y esto es lo que está pasando en este tiempo. Hay jóvenes que van a la iglesia, pero ¿sabía usted que esos jóvenes que vienen a la iglesia, que pueden estar tocando en el grupo de alabanza, pero no tienen una relación con Dios? Hay hijos que solo están cumpliendo rutinas evangélicas, pero no tienen convicción, no tienen fe. Y basta que vayan a la universidad para que les
llenen de su mente con otras filosofías y digan, hay adolescentes que aparentan estabilidad, pero tienen unas luchas en su interior. Y lo más delicado, ¿sabe qué es? Muchas mamás no lo perciben. No lo ven. ¿Por qué? Porque hay madres que solo están llevando a sus hijos a portarse bien. Portarse bien es una cosa, pero llenarse de la presencia de Dios es otra. Es decir, hay hijos bien portados, pero vacíos de la presencia de Dios. Y uno de los mayores peligros hoy no es la rebeldía, sino es esto que se llama la desconexión invisible. Hijos que no causan problemas, no cuestionan, no se desvían, pero tampoco están buscando de Dios. No tienen una visión, un propósito espiritual en su vida. Y lo único que hacen es replicar lo que los padres hacen. No hay una iniciativa personal. Son hijos correctos, pero no transformados. María cometió el error de asumir. Y cuando se dio cuenta, ¿qué dice la Biblia? Regresó a buscarlo. Y esta es la clave para usted, querida madre. La clave es que no ignoró la situación, no lo minimizó. No dijo, ya se va a componer, ya nos va a alcanzar. No, hizo algo. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted como madre de familia para supervisar? Entonces, una buena mamá no es la que nunca se equivoca. Una buena mamá, en este caso, es la que corrige a tiempo. Y María corrigió a tiempo. Su error, no el error de su hijo, su error. Así que aquí hay 3 mensajes para las mamás en esta oportunidad. Supervise la vida espiritual de sus hijos. No asuma. Platique con ellos. Obsérvelos. La plática a usted le va a dar mucho campo donde usted va a tener una mejor idea de qué está pasando en el corazón de sus hijos. Otra aplicación es no demos por sentado que haya una relación con Dios. Jesús mismo nos dice que el árbol se conoce por el fruto. Busque los frutos en la relación en la vida de sus hijos. No dé por sentado. Y también importante como tercera aplicación es involúcrese activamente. Vamos, hagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces el error de María fue descuidar momentáneamente su responsabilidad. Sigamos en este texto porque vamos a encontrar otro error. Resulta ser que María regresa a buscar a Jesús. Y resulta ser, estimados hermanos, que al regresar, estoy buscando el pasaje, no lo tenía aquí a la mano, aquí está. Sería Lucas capítulo 2, verso 49. Aquí está. Dice, verso 44, dice que comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. El 45 dice que cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Verso 46 dice que después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas.
Observe el verso 48. Cuando sus padres lo volvieron, se quedaron maravillados. Y aquí viene. Y su mamá le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Muy bien. Aquí el error, hermano, de ambos, pero sale a colación María aquí, porque ella fue la que habló, le reclama a Jesús. Y Jesús le responde. Y le responde una realidad, que es la realidad de muchos padres, pero hoy que es esta fecha especial para las madres, el mensaje es para las mamás. Hay mamás que no están entendiendo los procesos de sus hijos. Jesús tenía una misión. Ellos lo sabían, porque un ángel se los había dicho, pero se les olvidó, pasó por alto. Se les chanfleó, hermanos. Se les olvidó que antes de que sucediera el verso 41, que es este relato que les estoy comentando, existía el verso 22, donde ellos van a presentarlo al templo. Hay gente que le gusta presentar a sus hijos a la iglesia y no saben lo que está pasando. Y después están reclamándole a sus hijos, porque solo en la iglesia estás y tus estudios. Entonces, lo interesante aquí es que Jesús sabía su misión, pero su mamá no. Entonces, el error acá es que María no tuvo discernimiento en el propósito de su hijo. A veces, estimados oyentes, sin darse cuenta, muchas mamás empiezan a formar a sus hijos no según el diseño de Dios, sino según su propio diseño. Hay mamás que dicen, te voy a enseñar conforme a mi experiencia, conforme a mi expectativa, conforme a mis sueños que no se cumplieron, tú los vas a cumplir. Mamás que enseñan conforme a sus miedos y temores, conforme a su contexto. Y aunque esto no nace de la maldad, ese tipo de molde, pero si eso no está dentro del camino del propósito de Dios, con todo respeto, hermano, eso se va a convertir en un gran problema. Yo sé que toda mamá quiere y busca que sus hijos triunfen, les vaya bien en la vida. Pero muchas veces ese irles bien en la vida no está bien encarrilado al plan divino, sino al plan personal. Que tenga una buena carrera, pero la que yo quiero. Que no cometa mis errores, dice. Su hijo va a cometer errores como usted, mamá, ha cometido. Que viva cerca de mí, no. Que tenga estabilidad, que siga lo que yo creo, que tome mis decisiones. Eso es encarrilarlo a usted. Y es ahí donde uno cruza esa línea invisible de formación a control. Yo lo estoy controlando. De guía a imposición. Ay, hermano Carlos, ¿en qué quedamos? Usted nos está llamando a supervisar. En el punto anterior, sí, hay que supervisar a sus hijos. Pero eso, supervisar no es lo mismo que hacerle la vida a su hijo. Es acompañar, no que dirija completamente las decisiones de sus hijos. Entonces, cuando una madre no distingue entre su deseo y el propósito de Dios, empieza una lucha. Empieza usted a empujar a su hijo hacia un llamado, hacia un plan que no le pertenece. Entonces, aquí hay una frase que quiero dejarle. Dios la llamó y le dio a los hijos que tiene para que los ame
no para que los posea. María tuvo que enfrentar esa realidad. Jesús no iba a tener una vida común. Lo sabían. No iba a seguir las expectativas normales. Aún así, Jesús fue carpintero como su padre, pero no terminó siendo carpintero. Terminó cumpliendo el propósito de Dios. Así que Jesús no iba a encajar en el molde ni de José ni de María, iba a encajar en el molde de Dios. Y aunque al principio lo entendieron, lo fueron olvidando. Entonces, hermano, hermana, madre de familia, ame a sus hijos, pero no los controle. Acompáñelos, pero no les imponga. Confíe sin entender completamente. Porque Jesús no era solo su hijo. Hablo de María. Sino era el cumplimiento de un propósito que Dios tenía para la humanidad. Entonces, los hijos no son propiedad de nadie, son asignaciones que Dios le dio a usted. Sus hijos no le pertenecen, les fueron confiados. Cuando usted piensa en eso, todo cambia. Porque entonces usted no lo forma para que se parezca a usted, para que se parezca a Dios. No los dirige para que hagan su propósito, sus sueños. Los dirige, los encamina para que hagan el propósito de Dios. Ser mamá, estimadas hermanas y oyentes, no solo es criar, es discernir. Discernir el carácter que tiene un hijo, qué necesita emocionalmente, qué está formando, qué quiere Dios en él, qué puertas Dios le va a abrir. Y esto requiere a una mamá que constantemente esté orando, que sea sensible, que sea humilde para aceptar que no todo lo sabe. Así que este cuarto error es no entender los procesos de sus hijos. Y sabe una cosa, María le costó eso, hermano, porque María quiso imponer. Y déjeme llevarlo ahora a Juan capítulo número 2 y le voy a leer. Años más tarde sucede este acontecimiento. Verso 3. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. El texto es muy revelador y muy fácil de entenderlo. María sabía que Jesús podía hacer algo, pero María quería que Jesús hiciera algo en el momento que ella quería. Y Jesús se lo dice, tranquila mamá, que esto es yo no vine a hacer milagros para que la fiesta continúe, yo vine a salvar a la humanidad. Entonces vemos con claridad que María le costó. Al final lo entendió seguramente porque de mamá se convirtió en discípulo de Jesús. María fue discípulo de Jesús. Le servía a Jesús. Entonces, para que usted comprenda lo que Dios quiere y está haciendo en la vida de sus hijos, ore y pregúntele a Dios, hazme entender el propósito que tienen mis hijos. Otro consejo es no lo compare. Cada hijo que usted tiene es distinto. Ni mucho menos lo compare con otras personas. Enfóquese y sea parte del diseño que Dios tiene para ellos. Amén. Bueno, hermanos,
hemos visto varios errores. Déjenme cerrar con este último y después quiero bendecir su vida. Voy rápido para poder terminar. Vamos al Antiguo Testamento porque en primer libro de Reyes encontramos este relato del capítulo 17, verso 12. Aquí estamos hablando de una viuda, una mamá, pero ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Aquí esto viene precedido de que el profeta de Dios llega a buscar comida a la casa de esta viuda, madre sola, y lo que ella dice: no tengo, y lo único que tengo es para nosotros y después nos vamos a morir. Imagínese qué habrá pensado el hijo. Nos vamos a morir. Entonces, aquí el error es pensar desde la escasez y no desde la fe. El error de esta madre es tener una mentalidad de derrota. Una mente donde proyectaba más derrota que fe. Y aquí hay un mensaje, porque muchas mamás, yo sé que viven cargando un peso silencioso, un peso que no siempre expresan con palabras, pero que se siente en el ambiente del hogar, cuando hay escasez, temor al futuro, preocupación constante. Y no es que no amen a sus hijos, pero es que sienten que no tienen suficiente para sostenerlo. Entonces empiezan a vivir desde ese sentimiento. No me alcanza, no tengo suficiente dinero, no puedo darles lo que necesitan. Y si sale mal, ya empiezan a autocondenarse pensando que han fallado como madres. Entonces, este diálogo interno que tienen las madres, aunque muchas veces no se exterioriza, termina en las actitudes. Y entonces se proyecta en las acciones y eso es lo que se da en un ambiente de hogar. La viuda de Sarepta dijo algo muy fuerte: no tengo y lo poco que tengo lo vamos a usar y después nos vamos a morir. Para ella no había esperanza. Para ella lo único que tenía es muerte. No era solo, hermano, la descripción de su situación. Ella estaba declarando una derrota anticipada. Y así hay muchas casas hoy. Sin darse cuenta, ese lenguaje de derrota, ese lenguaje negativo, es lo que estamos inyectando. Y los hijos escuchando eso, y entonces lo absorben. Entonces los niños crecen con esa mentalidad de derrota, de escasez. Ciertamente la viuda sí tenía escasez, pero el problema no era su escasez, sino su falta de fe. Porque en medio de la falta, ya Dios, el profeta no estaba ahí simplemente para darles de comer, era su provisión. Dios ya había diseñado un milagro y Dios ya estaba obrando, pero ella no pudo verlo. Era igual que Sara, se desesperó del proceso y entonces ella dijo: bueno, agotemos nuestro último cartucho y después muramos. Estimadas hermanas, muchas mamás no viven según lo que Dios pueda hacer, viven según lo que ellas pueden hacer en el momento. Y eso limita la manera en que enfrentan la vida. El poder formativo de la fe de una madre es importante, hermanos. Pero cuando la viuda decidió creer y obedecer, algo cambió. No cambió su circunstancia inmediatamente, pero sí cambió su actitud.
Y eso entonces abrió a la puerta donde hubiera más aceite, porque el aceite no escaseó, la harina no faltó. Eso significa que cuando una mamá tiene fe, puede transformar el ambiente de toda una casa. Y de ahí comienza algo que es la formación de hijos a través de la fe y no a través del temor. Una mamá no necesita tener todo resuelto, pero sí necesita decidir a quién le va a creer. Puede decidir entre no me alcanza a Dios proveerá. Puede decidir entre todo está difícil a no lo entiendo, pero sé que Dios es fiel. Puede decidir entre no hay salida, pero decidir entre estoy confiando en Dios. Y cuando eso lo escuchamos en un hogar, la atmósfera cambia. Hoy quiero hablarle entonces de que no le ponga límites a lo que Dios quiere hacer en su vida. La viuda escucha la instrucción, usted puede seguir la historia, léala, es de mucha bendición. Pero el error que hoy estamos señalando para nuestro aprendizaje es la mentalidad de derrota. Pensar desde el miedo, desde la escasez y no desde la fe. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Amén, madres que están acá. Concluyo y quiero orar para bendecir su vida, estimada madre de familia. Estos errores nos muestran algo claro. No existen mamás perfectas, pero sabe que sí existen mamás enseñables. ¿Se apunta usted para ser una mamá enseñable? Dios no está buscando en usted perfección, pero sí busca un corazón dispuesto a ser corregida, un corazón dispuesto a aprender y a depender de Él. Una mamá que reconoce sus errores puede cambiar el destino de su familia. Estimadas hermanas, el problema no es equivocarse, el problema es quedarse igual. Y cuando una mamá decide ser enseñable, va a empezar a romper ciclos, va a empezar a sanar heridas y va a empezar a establecer un nuevo camino para su familia. Tal vez no todo se hizo bien en el pasado, pero una decisión hoy puede transformar el mañana, porque una mamá que aprende de Dios no solo cambia su manera de vivir, sino va a impactar a sus generaciones. Y ella se va a convertir en un punto de quiebre donde la historia cambia. ¿Quiere ser usted ese tipo de mamá? Déjeme bendecir su vida con esta oración. Señor amado, hoy venimos delante de ti con corazones sinceros, reconociendo que no existe la perfección en nosotros, sino el anhelo de ser enseñados por ti. Padre, hoy enviamos una palabra de bendición a cada mamá que nos está escuchando. Fortalece sus corazones, afirma sus pasos y recuérdales que no las has llamado a ser perfectas, sino a ser dependientes de tu gracia. Levanta en cada una de ellas un espíritu enseñable, que no teman reconocer sus errores, sino que encuentren en ti la sabiduría para corregir, aprender y seguir adelante con esperanza. Rompe, Dios, todo ciclo que deba ser roto. Sana toda herida que aún esté abierta en el corazón de alguna de ellas. Y permite que a partir de este mensaje que han escuchado, se levanten como instrumentos en tus manos para establecer un nuevo camino en sus familias. Que cada decisión que tomen desde este día sea guiado por tu verdad y que sus vidas se conviertan en ese punto de cambio donde la historia de su casa comienza a escribirse de una manera diferente. Señor, que el pasado no defina su futuro, sino que tu gracia marque el rumbo de las generaciones que vienen detrás de ellas. Bendícelas, Padre, cúbrelas, guárdalas, llénalas de tu paz, y que al aprender de ti
no solo transformen su vida, sino que dejen una huella en la vida de sus hijos y en toda su casa. En el nombre de Jesús bendecimos a las mamás hoy. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 74 57 y para el extranjero más 502 4235 74 57. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.